Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a nuestro primer encuentro sincrónico, a nuestra primera asesoría del curso de probabilidad. Entonces, la idea de este primer escenario está trabajar con nociones básicas de R y de RStudio. Lo primero que yo les debo preguntar a ustedes es si ya lograron instalar el programa, tienen alguna duda con la instalación, ya lo conocen un poquito, han visto la plataforma. Este es el... Sí, hola. Profe, no, yo realmente no lo había visto. Ayer estuve pues como entrando al escenario 1 para leerlo y eso era lo que te iba a preguntar. O sea, que nosotros tenemos que instalar SR. Sí, la idea es que ustedes lo tengan, eso no solo digamos para este curso, para muchas otras cosas que ustedes van a comenzar a desarrollar en su carrera, les va a servir mucho. Entonces la idea es que ustedes lo tengan pues ahí presente. Tú eres de mi grupo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces para esta conferencia o para esta asesoría que tenemos, yo he creado unos emuladores de R dentro de un foro. O sea, si tú no tienes aquí este programa de R, ¿cierto? No tienes a R todavía instalado como tal. Mira que esta es la consola. Entonces aquí en la consola es que uno puede escribir los códigos como tal, pero uno lo hace generalmente en un script, ¿cierto? Yo de pronto, ustedes de pronto cuando lo instalen, de pronto la interfaz les cambia un poquito porque yo tengo es una versión más viejita. Tengo perdón, del estudio. Tengo la versión del 2021, el año pasado, no la actualizada del 2022, pero eso es similar, pues, o sea, no es que cambie pues mucho las cosas. Bueno, entonces si tienes problemas o quieres como ir siguiendo como los datos que vamos haciendo ahorita, te recomiendo entrar aquí en esta sección que creé en este foro de discusión en Canvas y aquí en esta parte que dice Foro 1 Aprendiendo Matemáticas con R. Ahí ustedes tienen este botoncito verde, cualquiera de estos verdes aquí que tengan, o sea, esto de aquí, si quieren lo borran, lo tienen ahí como tal. Y, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Aquí pueden copiar el código. Lo que ustedes copian en este cosito en verde es la consola como tal de R. O sea, es lo mismo, esta es la consola. ¿Cuál es la diferencia? Que es que cuando R aquí vamos a tener y vamos a manejar una serie de paquetes. Por ejemplo, vamos a estar haciendo diferentes paquetes y el asunto es que en este emulador de R propiamente no podemos correr muchos paquetes que no tengamos instalados dentro de esa consola. Entonces eso es un poquito limitante, pero sí es un poquitico que les puede servir. ¿Por qué les digo? Porque aquí hay unos ejemplos pues, de código inicialmente y yo simplemente le puedo decir correr y él me va a generar un pequeño gráfico de la database de cars y miren que me lo genera aquí o hay una librería que se llama ggplot que también la tiene este emulador como tal. Entonces, para que digamos el día de hoy vamos haciendo como cositas, pues pueden ir escribiendo el código, pueden ir escribiendo como tal las cosas si no lo tienen instalado dentro de este foro, lo van copiando aquí abajito, lo van copiando pues aquí abajito. Yo vi que había Joan Ferney también preguntó una cosita que tenía en las operaciones y tenía un error con una función de logaritmo, pero también le hice como el comentario a él ahí inicialmente. Pero ustedes aquí pueden ir copiando el código. ¿Cuál es lo malo? Nos va a quedar grabado, ¿cierto? Entonces ustedes esto después lo tienen que grabar en un archivo, ya sea en un archivo de texto, en un, ay, sí, en un blog de notas, o sea, en un archivo de estos, por ejemplo, así, en esto así, un blog de notas, en un notepad. Ahí con lo que ustedes escriben aquí, lo copian aquí como tal y listo, y les daría propiamente. Ok, entonces, si los demás tienen el programa instalado, todavía nada, ni idea. Bueno, la idea era, pues, recuerden con los horarios de asesoría. Por ejemplo, ahorita yo sé que ahorita a las 8 tiene el profesor Alexander también tiene horario de asesoría. Entonces la idea es que, pues casi que hasta el martes, hasta el próximo martes vamos a estar trabajando
en esta parte de R. Como si tienen dudas de instalación, problemas, algún tipo de inconveniente, pues vamos a hacer con esto. Si no, entonces recuerden que están 8 escenarios y los primeros escenarios son de nociones básicas de R y RStudio. La otra semana veremos parte ya de estadística descriptiva, que ya es lo que vamos a comenzar a desarrollar también con partes pues, de la instalación de R y RStudio. Listo. Entonces, bueno, son las actividades evaluativas y entremos en materia un poquitico pues con esta parte que les decía, con las funciones propiamente de R. Entonces, vamos a definir primero unos vectores, unas matrices, unos tipos de array dentro de R para comenzar a ambientarnos. Me dicen si voy muy despacio, si voy muy rápido. La idea es que ustedes me vayan diciendo, no, comencemos pues con esto, profe, comencemos primero con esto. El día de ayer ya vimos una asignación de variables. ¿Hay alguna duda de cómo definir una variable o cómo comenzar con definición de vectores, selección de elementos? ¿O está claro eso? Ok, entonces creería que vamos a empezar entonces un poquitico más despacio como tal en este sentido. En la parte de la lectura fundamental también se las quiero mostrar para que vean qué es lo que nos vamos a guiar inicialmente y luego qué es lo que vamos a ir haciendo a medida que empecemos. Entonces, la primera lectura fundamental que tenemos es esta, que es la introducción al software de R. Aquí nos dice cómo instalarlo, qué ventajas tiene R propiamente, cómo instalarlo. Entrar simplemente a la página de R Project. Ojo, y por eso les soy muy reiterativo cuando hagan la instalación. Una cosa es RStudio y la otra cosa es este programa R solito. Ustedes primero tienen que instalar R y R se va a ver de esta forma. Ya lo estoy abriendo de aquí. Bueno, aquí. R se ve aquí de esta forma. Ustedes instalan R. Y aquí, este resulta una consola también. Aquí podríamos escribir, miren, lo que está aquí es lo que está aquí inicialmente. Pero la idea es trabajar con un ambiente que sea un poco más flexible, pues más amigable para todos. Listo. Entonces, algo con lo que siempre me gusta trabajar son con scripts, porque así va quedando como un registro y pues yo puedo mandarles aquí el script, puedo montarlo pues en otro lado y ustedes luego van corriendo lo que vamos haciendo. O la idea es no tanto de que copien y peguen el mismo código que yo hago, sino que ustedes vayan escribiendo el código y si van teniendo como una duda, una inquietud en ese desarrollo, pues me van diciendo. Entonces le digo aquí, archivo nuevo, R script. O con control, shift y N podríamos abrirlo. Entonces aquí ya tenemos una parte como tal del script, donde vamos a desarrollar todo lo que tenemos. Para borrar todo esto de la consola, le vamos a decir control L. Control L y nos paramos aquí, control L y se borra todo lo que escribamos aquí en la consola. Si yo escribo cualquier letra, cualquier cosa, y yo quiero borrar, control L, ya con eso borramos. El primer comando que quiero enseñarles a ustedes inicialmente tiene que ver pues con la guía. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, definamos las variables como son vectores o como son directamente definición de variables. Vamos a qué bajito, que es R como calculadora. Eso lo miramos ayer, creo que por eso puedo hacer muy rápido con este pedacito. Y lo que sí me interesaba aquí básicamente son estas operaciones que les voy dando yo a ustedes aquí. Un segundito. Vamos teniendo este pedacito y vamos entonces para R. Ok, entonces dentro de la consola
Ustedes lo tienen también en unos ejercicios que están aquí que pueden ir generando, como les digo, aquí inicialmente dentro del foro. Aquí tenemos primero, muy resumido, tenemos unas variables cada tipo carácter, otras numéricas, otras enteras, otras lógicas y otras complejas. Podemos saber de qué tipo de objeto es esa variable. Nos identificamos también de qué clase, de qué tipo, qué longitud o qué atributos puede tener. Entonces, si nos piden, por ejemplo, desarrollar la siguiente operación, eso es lo que quería que tuvieran mucho cuidado. 5 al cuadrado por 3. Cuando hacemos esto, lo escribimos dentro de R, lo podemos escribir en la consola y de una nos va a dar el resultado. Este 1 significa simplemente que ha sido un solo resultado. Si yo lo escribo en la consola, perdón, en el script, cuando yo le diga Enter, pues simplemente me va a aparecer que estoy en la segunda línea. No va a correr el programa, porque no estoy en la consola. Debo decirle correr, pero miren que si yo le digo correr y estoy solo parado en esta línea 2, él solo me va a correr lo que esté en la primera línea nada más. Entonces yo le digo correr y ahí me va a correr exactamente la primera línea. Si tuviera varias líneas, pues las selecciono todas y le digo a la función correr. Listo. Sencillito este pedacito. La idea entonces es que ustedes generalmente pues calculemos por ejemplo una raíz cuadrada. Voy a hacer primero este pedacito de definir bueno, operaciones algebraicas. Tenemos un título aquí inicialmente. Y en estas operaciones algebraicas, porque esto es una cadena de carácter, yo necesito que sea un comentario. Control Shift y la C permite poner un comentario. Entonces esto, aunque corra, se va a omitir porque realmente no lo vamos a usar. Entonces este pedacito sí se va a correr como tal, ¿cierto? Que es el que cada vez que yo le diga, lo corre. Vamos a definir entonces una variable, que esa variable sea, digamos, X, ya sea la A. Y en A vamos a almacenar la operación que teníamos anteriormente, perdón, este 5, pero elevado al cuadrado y multiplicado por 3, pero que sea diferente, o sea, aquí ponemos un paréntesis y aquí ponemos otro paréntesis. Miren que solo con agregar los paréntesis, esto va a comenzar a cambiar el resultado. Miren que aquí yo le dije correr y él lo que hizo fue solo ponerme en azul lo que él entendió en lo que está escrito en la letra A. Si yo quiero saber lo que está escrito en la letra A, tengo dos opciones. Aquí en el entorno, el ambiente, ¿cierto? Entorno, él me va a decir, en la variable A estoy asignándole el número 75. Si quiero que en la consola me imprima el valor que yo acabé, pues debo escribir el comando print A y aquí le debo decir correr esta línea, 75. Mire, voy a volver a borrar todo lo de la consola, control L. Como lo borré completamente, yo le puedo decir a él, si le digo correr, recuerden que si yo le digo correr así, pues me va a correr solo lo que hice en la primera línea. Me corrió, como estaba, perdón, en la tercera línea fue que él llegó y corrió hasta la primera y la segunda línea. Aquí en la tercera, miren que perdón, estaba en la tercera línea, él corre hasta la tercera línea. Pero mire que, sí, aquí sí imprimió todo, perdón. Lo voy a seleccionar todo y le digo correr. Y mire que ahí sí me genera todo el cálculo de todas las cositas que yo tengo como tal. Aquí sí me apareció el valor de 75 nada más. Hombre, que dar clics aquí es muy, muy aburrido a cada ratico. Entonces noten ustedes que ahí dice control más enter. Control más enter. O sea, si yo solo quiero correr una línea, yo le digo control enter y él me va a correr solo esa línea. Me voy al final control enter y me corre de una. O sea, voy corriendo en vez de dar clics con el teclado, lo hago un poco más rápido. Ok. Si voy con muchas cositas así un poquito diferentes, me van diciendo por favor para que si lo ven, yo trato de explicar como estas cositas sencillas al principio para que todos quedemos como en el mismo nivel después de que vean que cómo corro las cosas un poco más rápido eso. Hay unas funciones entonces algebraicas que son muy sencillas, que son todas estas, las operaciones sumas, restas, multiplicaciones, división, raíz cuadrada, potenciación,
división entera, que se llama cociente entero, menor, mayor como tal, que yo puedo ir desarrollando. También tengo las funciones raíz cuadrada, logaritmo, pilas, que si ustedes escriben logaritmo, es un logaritmo natural. Si ustedes escriben log 10, este de aquí es el logaritmo base 10, que ese era el error que nuestro compañero tenía. No pueden escribir la función seno, sino en inglés, sin, ¿cierto? No pueden escribir la función coseno como tal. Perdón, sí, pueden escribir la función coseno. La función tangente como tal también la pueden escribir. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes podrían calcular la función, por ejemplo, cosecante? Esta función cosecante. Si yo quiero, por ejemplo, el ángulo de cosecante de 60 grados, quería hacer 2 raíz de 3. O bueno, hagámoslo con, sí, 2 raíz de 3. ¿Cómo hacemos en R para poder calcular esa cosecante? Entonces, las funciones algebraicas serían muy simples de definir. Si, ojo, el número racional pi, ese existe dentro de R ya definido, pi. Si yo le digo pi, él me va a decir 3.141593. Solo va a trabajar con estos 6 decimales nada más. Pero él podría trabajar pues con mucho más si quisiéramos como asignarle una variable completamente pues del número pi. Entonces, lo que sí deben de tener en cuenta es que para trabajar con este tipo de variables tiene que ser en radianes. Entonces ustedes dicen aquí seno de pi por, y dijimos que era el ángulo de 60, ¿cierto? De 60 grados. Entonces tiene que ser pi tercios, o sea, pi dividido 3, para que me pueda calcular. Este es el seno de pi tercios. Pero les estoy diciendo cosecante, entonces ¿cómo calcularía yo la función cosecante? Yo no le puedo decir cosecante de pi tercios. Miren que si yo escribo seno de pi tercios, él me lo calculó de una, 0.8660. ¿Que quién es 0.8660? Pues el seno de pi tercios sería raíz de 3 sobre 2. Entonces, si yo quiero comprobar que este seno de pi tercios es igual a raíz de 3, o sea, SQRT es square, la raíz cuadrada, la función raíz cuadrada. ¿O cómo lo hago también? Podría escribir el 3, lo elevo a la punto 5 y todo esto lo divido por 3. Me tienen que dar punto 80 punto, bueno, perdón. Esto veamos una cosita porque no estamos en seno de 60, sí, raíz de 3 sobre 2. Sobre 2, lo tengo sobre 3. Miren que ahí sí dio, ¿cierto? Raíz de 3 sobre 2. Si ven ese pequeño detalle, miren que ahí sí dio. Ahí sí dio como tal la misma respuesta. Pero hoy pueden escribir lo mismo, raíz cuadrada de 3, y aquí yo les recomiendo pongan aquí adelante el paréntesis dividido 2. O sea, si dejan aquí el 3 dividido 2, de pronto podría quedar lo mismo que les decía que sucedía con este paréntesis, que el 5 estaba elevado al 2 y que luego multiplicaba con el 3. Podía generarse ese tipo de cosas. Entonces aquí podemos escribir y nos va a dar el mismo resultado que nos dio aquí. Miren, punto 8660, 254. Vamos claros con este pedacito. Entonces José David nos dice 2 sobre raíz de 3. Sí, ese sería muy bien, ¿cierto? Claro, lo podríamos invertir rápidamente, lo invertiríamos. Sería 2 sobre raíz de 3 porque ya conocemos como cuando le mostré esta tablita, para cosecante sería 2 raíz de 3. Entonces, claro, lo podemos calcular aquí como para cosecante, ¿cierto? Voy a poner aquí ángulo de 60 grados. Funciones, y aquí pongo si quieren funciones trigonométricas. Eso. Después se quita eso solito como tal, o sea en R se borran solitas.
Pero entonces para cosecante, claro, ustedes podrían hacer la operación inversa, que sería esta misma de aquí, pero al revés, ¿cierto? Poner el 2, pero divida la raíz y sería esta como tal, y nos daría 1.1547. La pregunta que yo les quería hacer era que, miren que este seno ya es una función definida inicialmente. Es decir, yo tengo aquí una variable que se llama a, que vale 75. Yo aquí tengo una variable que se llama b, que voy a definir una variable que se llama b y se llama 80. Entonces le doy control enter para que él me la vaya reconociendo. Recuerden que le doy control enter o le doy correr para que se pueda ejecutar. Yo quiero aquí que se sume, que sea la variable c que me sume a más b. Entonces le digo control enter y mire que a más b vale 155. Recuerden que en la consola no me aparece el resultado. Si yo quiero que aparezca en la consola, tengo que decirle print la variable c. Entonces ahí sí me apareció 155. Pero si yo también no quiero estar escribiendo otra línea de código que sea print, ¿cierto? O sea, yo puedo comentar esto, si yo lo comento no pasa nada, ¿cierto? No se ejecuta, por eso es que uno usa como comentarios, para que las líneas no se vayan como generando de nuevo. En esta de aquí yo puedo iniciar un paréntesis antes del igual y otro paréntesis después del igual. Hacer esto significa lo mismo que escribir la palabra print. Y si yo hago eso, aquí me va a aparecer de una 155. Mire, ¿sí ven? Claro, esos paréntesis ahí. Muchachos, me dicen si voy muy rápido, si voy muy lento. Ok, listo. Entonces, una de las cosas que yo quisiera tener sería una variable d, pero que me sumara ab más c, por decir algo. Pero entonces yo también puedo tener una función que se llame sum, perdón, que me sume, esa variable d, que me sume a, que me sume b, que me sume c. Esas tres cosas. Pero yo en vez de escribirlo de esta forma, yo digo d es igual a la suma de a, b, c. Bueno, y como no le puse los paréntesis antes, pues no me calculó el valor aquí, 310. Entonces, en vez de escribir esto aquí, a, b, a más b más c, escribo sum y sería la función suma. Ya hay unas funciones predefinidas. Cuando yo la estaba escribiendo, él me está diciendo aquí, y yo lo puedo buscar aquí en el paquete de ayudas, perdón, aquí en el menú de ayudas, ¿quién es sum? Entonces, sum me dice, la suma de vectores. Él está asumiendo que estos valores de aquí es un vector de dimensión 1 por 1, 1 por 1, ¿cierto? Entonces, eso es lo que voy haciendo. Aquí tenemos una función trigonométrica que se llama la función seno. En esta función seno, ustedes pueden inicialmente ya usar funciones trigonométricas. Entonces, las funciones trigonométricas, la del seno, la del coseno y la tangente están definidas, pero en radianes. O sea, toca escribirlo en términos de pi. No pueden poner seno de 60 solito, porque si ustedes ponen seno de 60, pues les va a dar un valor que no es el que realmente que nosotros calculamos ahorita. Si nosotros le decimos sin seno de 60, pues él va a calcular un valor aquí negativo. Y nosotros acabamos de ver que esto no era como tal el valor del ángulo en radianes que nosotros queríamos como tal. Listo. Entonces, la pregunta que les dice ahorita fue con esta de cosecante de pitercios. ¿Por qué para cosecante de pitercios? Porque si yo corro esta cosecante de pitercios, él me dice que la función cosecante no existe. ¿Sí ven? No puede encontrar la función CSS. Él dice, ¿eso qué es? Cuando yo corrí la del seno, el pum, de una la calculó, .8660, 254. Pero cuando corrí la de cosecante, no existió. Entonces usted dice, tengo malo el R, eso no está calculando bien, no está bien. De pronto hay unas librerías que sirven para calcular funciones trigonométricas. Pero como ustedes conocen su fundamentación matemática, para calcular la función cosecante, si yo conozco la función seno, ¿cómo es?
Sí, sí me hago entender. Pero yo inserto una diapositiva aquí para que... ¿Se acuerdan que la función seno, ustedes tenían un triangulito de 90 grados, este es teta, y este es el cateto adyacente, y este es el cateto opuesto, y esta es la hipotenusa. Entonces decían, el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sabían que el coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y sabían que la tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O esto es lo mismo que tener seno de teta sobre coseno de teta. Entonces, en R están definidas estas tres funciones. Pero como yo les estoy diciendo a ustedes, calculen cosecante de teta. Ustedes se acuerdan que cosecante de teta es la función inversa del seno, que sería la hipotenusa, pero sobre el cateto opuesto. O esto es lo mismo que decir 1 sobre el seno de teta. Esto sería cosecante. Para el inverso del coseno de la función secante de teta. Entonces ustedes saben que esto es cateto, perdón, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y el inverso, o es lo mismo que tener 1 sobre coseno de teta. Y de la tangente es lo mismo que tener la inversa, que es cotangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es lo mismo que tener 1 sobre tangente de teta. Entonces, como yo le estoy pidiendo calcular es la función cosecante de teta, ustedes bien lo pueden hacer así, o lo pueden hacer con 1 sobre seno de teta, ¿cierto? Lo hacen así, cosecante de teta igual a 1 sobre el seno de teta. Aquí en R, pues simplemente para poder calcular la función cosecante, vamos a poner aquí cosecante 60, mire que estoy poniendo una variable que se llama cosecante 60, no estoy calculando. Esto va a ser igual a 1 sobre el seno de pi tercios, que sería el seno como tal. El seno es el seno de 60. Entonces miren, como no lo puse, recuerden que si les pongo esos paréntesis, si se me imprime, él me dice es 1.1547. Y esto nos había dado 0.863. No, perdón, no, 2.89. Sí, miren que era el mismo valor. Era 2 sobre la raíz de 3, ¿cierto? 2 sobre la raíz de 3. O este que es el inverso. Miren que nos da exactamente el mismo. Claro, ahí como lo hicimos. José, ahí lo del triángulo. Pero me entendieron un poquito lo de la definición de funciones trigonométricas. O ahí no te entendí bien, José, qué es lo que te acuerdas. ¿Recuerdan ustedes las funciones trigonométricas de la función seno, la función coseno y la función tangente? La función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Como en R no tenemos la función cosecante definida, entonces, pero sí tenemos la función seno definida, nosotros simplemente para calcular la función cosecante usamos 1 sobre seno de teta. Es decir, por ejemplo, que tuviéramos aquí que calcular nosotros, vamos a calcular cosecante de 45 grados. Entonces, para calcular cosecante de 45, nosotros sabemos que esto es 1 sobre el seno de 45. Y 45 es pi cuartos, pi sobre 4.
Le voy a poner un paréntesis y le voy a iniciar un paréntesis para que lo podamos imprimir. Y ahí sí me lo calcula. Si yo le digo, calcúleme aquí, cosecante de pi dividido 4, él me va a decir, no existe la función cosecante. Más claro. Ok, listo. Eso es lo que los invito aquí a que calculen todas estas funciones, todos estos ejercicios que hay aquí. Lo mismo hay, digamos, en la lectura fundamental. Aquí hay unos ejercicios aquí al final con estas funciones trigonométricas. Para esto. Vale, perdió. Yo eso. Palas aquí, por ejemplo. Seno, coseno, tangentes o logaritmos como tal. Estos ejercicios para que los vayan realizando como tal. Son sencillitos de hacer, pero sí sería de forma que ustedes puedan saber cómo realizar todo, copiar todo esto en un script como tal. La idea es que, por ejemplo, si ustedes tienen una duda, profe, estaba escribiendo este comando y no entiendo cómo realizar esto. Entonces, la idea es mirar si de pronto se tragaron un paréntesis, no sacaron bien la operación de división, la operación de raíz cuadrada, operación de logaritmos, las operaciones de funciones trigonométricas. Eso es algo que inicialmente podríamos como explorar. Ok, listo. Entonces, toda esta parte algebraica yo creería que ya quedó lista, o si hay alguna duda o inquietud, pues me comentan de una vez. La idea también es poder mirar un poquitico ya de la parte de una función, ¿cierto? ¿En qué sentido con una función? Por ejemplo, yo les hago a ustedes una pregunta y es con los números aleatorios o con las secuencias. Es decir, yo quiero crear un vector de forma específica. Vamos aquí, conformación de vectores. En esta conformación de vectores, yo quiero crear, tengo una pregunta. Bueno, ya José David nos dijo que hiciéramos un ejercicio, el tercero con potencia negativa. El tercero con potencia... Este que es 3 a la menos 2. Escribimos este. Listo. A ver si esto me deja ponerlo aquí un poquitico. Listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio aquí, aunque se me va desapareciendo. Bueno, aquí lo ponemos aquí para poder escribir más rápido. Entonces, miren, aquí tenemos algo que es escribir este. Así es súper pequeñito. Entonces, vamos a decir una variable, la E. E va a ser igual a, vamos a escribir todo el numerador y luego todo el denominador. Entonces miren que si yo abro paréntesis, automáticamente me abre un paréntesis. Pongo la operación de división y rápidamente también me genera la división. También podríamos crear una operación que el primero sea el numerador y el otro sea el denominador y luego simplemente digamos numerador sobre denominador y ahí lo obtenemos. También podríamos, pero podemos escribirlo rápidamente de esta forma. Sería raíz de 16. Entonces ahí hay dos formas de hacer la raíz de 16. Podemos escribir SQRT o podemos escribir simplemente abrimos paréntesis y el 16 lo elevamos a la punto 5. A mí me gusta un poquito más fácil es así, elevarlo a la punto 5, porque son menos caracteres que yo escribo. SQRT, mire que son 4 letras, mientras que aquí también son como, no, pues que SQRT más los paréntesis que son. Entonces por eso casi no me gusta esta función. Yo simplemente elevo las cosas a la punto 5 y listo. Lo meto entre paréntesis. Más 5 por, y abre paréntesis, pues ahí aunque no se necesite de paréntesis sería simplemente el 4. Listo. Menos 3, y ese 3 está elevado a la menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Este 3 tenemos que meterlo dentro de unos paréntesis especiales. Miren que él me va diciendo dónde van cerrando los paréntesis. Entonces aquí me faltó el paréntesis del numerador. ¿Sí lo ven que acaba de ponerse?
Entonces este 3 lo voy a elevar, acuérdense, al 94 y abro paréntesis a la menos 2 cuando tenga estos signos negativos. Aquí divido quién, como tal, va a ser 3 por, abro paréntesis, 4 menos 8 y todo esto más 1. 10 por 4 más menos 1. Recuerden que le voy a poner un paréntesis al inicio y otro al final para no escribir la palabra print. Le digo control enter y este es el número que obtengo. Salió fácil, sencillo, ¿cierto? Ok. Entonces, con orden. ¿Por qué les digo con orden? Porque quiero explorar otra función, una función que se llama secuencia. Se llama sec, función secuencia. Esta función secuencia, si yo quiero, por ejemplo, un número desde 0 hasta 30, que me dé la secuencia de 0 hasta 30. ¿Cómo así que la secuencia de 0 hasta 30? Que me diga el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Miren cómo me escribió todos estos números de forma tan rápida. Una secuencia de 0 hasta 30. No, yo quiero es una secuencia, pero de los números 10 hasta el 100, pero quiero que sean de 10 en 10. Entonces, de 10 en 10. Le doy 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y miren cómo lo hago con la función secuencia. Ok, vamos bien con esta función secuencia entonces. Listo, bien. Entonces, esa función secuencia, lo mismo. Que ustedes nos quieren escribir este by 10, ¿cierto? Simplemente ustedes le ponen aquí secuencia, lo mismo. Pueden ponerle, digamos, de 0 hasta 30, pero de a 2. Entonces ya le va a copiar. Como no le di control enter, no lo cogió. Ahí sí, mire, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Así, de a 2 en 2 fue lo que hizo. O sea, es la misma operación, pues se las hice, pero con otro número diferente, ¿cierto? Pero miren, así, 0, 2, 4. Entonces, ustedes saben, el primer argumento es el valor en que inicia. El segundo argumento es en qué valor va a terminar. Y este otro sería, como tal, de a en cuánto incremento es lo que va a tener, ¿cierto? De a cuánto incremento es lo que va a obtener. Si no me acuerdo de todo esto, simplemente aquí en la opción buscar, le digo, bueno, dígame secuencia, el generador de secuencias, cómo funciona. Y el de generador de secuencias, miren que hay muchas formas. Inicia en 1 y termina en 1. Y en cuántos incrementos. También hay otra forma aquí que es con longitud, que es definiéndole el from y el no hay otro. Sí, ahí hay la longitud inicialmente creo que había uno. Sí, Zenload, esto por aquí. Pero uno casi siempre pues uno juega con esta así. Secuencia de 0 a 30, entonces de a 1, de a 5 en 5. Entonces, esto le sirve a uno porque usted rápidamente se puede crear una variable aquí que se llame, vamos en la f. F, defíname f con una secuencia. Entonces mire que f ya es un vector del 1 hasta el 16. Del 1 hasta el 16, ya. Yo le digo, ¿quién es f aquí? Y el fun me lo saca de una. Listo. Esta función nos sirve para determinar los números primos. No. Esa función no es para generar números primos. Javier nos dice que funciona similar a Excel. Exacto. La idea es que esto es un ambiente muy similar de las funciones que ustedes tenían en Excel o que ustedes tienen en otro lenguaje. Miren que es más o menos lo mismo. Hay unas funciones que son en Excel que también pueden estar, digamos, en R, sino que son un poquito más compactas, entonces hay que saberlas cómo programar. Una función para los números primos, a esa sí no me la sé, porque usted le saque el 3, el 7, el 1, el 3, el 7, 9, no, 13, 11, el 11, 13, no sé. Así para generar, ya tocas de forma manual, ustedes escribir propiamente esa secuencia como tal. Hay otra función, voy a poner otra que es la función repetición.
función. La función se llama rep. Función rep. Se llama la función rep, porque yo quiero que se repita, digamos, el número 7. Que se repita el número 7, digamos, 20 veces. Entonces, miren, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Eso es lo que va ocurriendo. Entonces, hay funciones que de una yo las voy cogiendo y de una son las que me va generando como tal esa muestra que yo quiero tener. Okay. Como que galleta. Listo. Bien. Vamos con otra función que sería la función de niveles agregados. Es decir, la función que se llama GL. Esa función GL, ¿cierto? La función GL me permite, yo digo, del 3 al 5. ¿Qué quiere decir este de 3 al 5? Miren, quiero 3 niveles. 3 niveles son el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Y cada nivel yo quiero que se repita 5 veces. O sea, que me diga 5 números del 1, 5 números del 2 y 5 números del 3. Eso es como un poquitico buena y un poquitico maluquita, porque a veces pues uno la puede llegar a usar así, digamos, en cositas de probabilidad que vamos a ver. Listo, son como funciones de niveles agregados. Ok. Bueno, vamos a hacer esta otra función que es de números aleatorios. Y esta función se llama sample. Y esta función sample nos sirve de la siguiente forma, en que, por ejemplo, ¿copiaron? Ok, no. Ok, listo. En la función sample ¿qué ocurre lo siguiente? Que yo quiero, por ejemplo, del número, del 1 hasta el 10, con incrementos de 5. Entonces, ¿qué sucede? Tengo los números del 1 al 10, ¿cierto? Del 1 al 10. Pero del 1 al 10, seleccióname de forma aleatoria 5 números. Entonces me seleccionó el 3, el 7, el 4, el 5 y el 1. Que del 1 al 100, pues, para que sea más amplia la muestra. Me selecciono solo 5 números, el 58, el 32, el 81, el 71 y el 30. Sí, ven más o menos cómo son los números aleatorios. Entonces, casi que son que, ¿cómo es que el baloto? Del 1 al 43 creo que es, y son 5 números. Entonces usted simplemente el sample, team. Vea, estos son los 5 primeros números del baloto, de forma aleatoria. Esto, para que se rían pues como sale. Vea, ¿cierto? Así saldría como los números. Sí, esas son las variables más que todo pues de formas así que hemos tenido. Recuerden que casi que todas estas cositas de acá que hemos copiado, miren que uno va llenando con 30 líneas. Ya vamos en la línea 40. ¿Sí ven? Vamos en la línea 40. Uno va escribiendo y se va llenando de esto. Entonces, si yo lo escribo solo en la consola, pues yo lo escribí, pero se borra. A una vez cierra el programa. Como yo no quiero que se pierda, pues le digo grabar. Él me va a preguntar que en qué formato. Generalmente usamos este primer formato por defecto. Le decimos OK y ya pues ya lo entramos a buscar aquí. Le ponemos, no sé, eh, probabilidad asesoría 1. Ya le digo, lo poner en el escritorio. Y ahí ya se los comparto a ustedes si quiere ver si me está bien aquí. Vamos a ver.
Ahí se los acaba de mandar. Obviamente pues lo tienen que abrir con R porque los archivos terminan en .r, pero si quieren les puedo copiar todo eso cuando también pues si no tiene como lo decían. La idea es que las preguntas que yo les digo a ustedes, bueno, generemos ¿qué comando me genera un archivo con 5 números aleatorios? ¿Qué función? O creen unas funciones que generen 5 variables aleatorias o con números aleatorios. Entonces ustedes ya saben que cada uno de estos les va generando. Bueno, por último, y solo por último, tenemos algo que se me olvidó decir, que eran los paquetes. Y en los paquetes, inicialmente, eso que no hicimos parte de funciones gráficas ni de gráficos como tal. Bueno, pero eso lo tengo, es una partecita aquí rápida en la presentación y voy a mostrar un pedacito de esa vaina. Ustedes tienen rápidamente instalado por defecto estos dos paquetes, el graphics y el AD4. Estos dos paquetes, graphics y AD4. Entonces si yo busco aquí graphics, pues yo tengo ya varios paquetes instalados. Entonces miren, este ya es el paquete por defecto que tiene R. En este generaría los gráficos de esta forma. Uy. Aquí cuando se lo estaba mostrando en este foro, de esta forma así, de este cuadrito así. Esto, por ejemplo, ese mismo código que está aquí, podemos como escribir plot cars. Cars, recuerden que cars es una, aquí sí lo voy a poner aquí, cars es una base de datos, que simplemente nos va a decir la dimensión de la velocidad y la distancia de frenado, a cuántos metros pues va frenando como tal. Entonces, si yo quiero aquí que me grafique, hay una función que les estoy diciendo a ustedes, él usa este paquete graphics, y si yo escribo la palabra plot, grafíqueme plot, cars, él automáticamente va a graficar la velocidad y la distancia, porque solo son dos cositas nada más. Entonces yo le digo control enter, y mire que aquí está la gráfica, pero yo le digo zoom, y aquí la puedo ver más grandecita. ¿Cierto? Aquí la puedo ver un poquitico más grande. Si yo quisiera solo esta primer columna, que es la columna de velocidad, yo puedo escribir, digamos que yo quiero velocidad, definir una variable. Y yo le digo, yo quiero que de la base de datos cars, solo le pongo el símbolo de peso para que él me dice, ¿usted quiere velocidad o quiere distancia? Para que él me seleccione una de las dos columnas. Entonces yo le digo, la de velocidad. Entonces yo le digo, enter, y él ya automáticamente me generó en la variable velocidad, yo voy a decir aquí control enter, él me creó todo, me copió todos los valores de solo la columna de velocidad. Eso. Si yo quiero una de distancia, es lo mismo que yo haga la base de datos cars y solo seleccioname, pero esta es la distancia. Y voy a poner pues los paréntesis aquí en inicio y al final para que quede ahí. Listo. Entonces, yo puedo decirle aquí plot velocidad contra distancia. Digo control enter y él vuelve y me saca el grafiquito aquí. Miren que fue el mismo. Yo aquí le puedo decir borrar con la brochita. ¿Sí? Y le digo control enter y miren que él me lo sacó de una. Y aquí dice velocidad contra distancia. Listo. Más sencillo, y si queremos un rango definido, pero entre distancia y velocidad. Ah, ok. Entonces, tú quieres, entonces, o sea, inicialmente estoy mostrando como pedacitos que cómo podría como copiar todas las columnas y pues dos columnas separadas.
Entonces ya uno comienza aquí a decirle, no, venga un momentico, yo quiero que aquí sea solo las primeras velocidades, créame otro vector que sea velocidad, y aquí de cars, speed, pero este le pongo entre corchetes del 1 al 5. Aquí lo voy a poner, perdón, por eso me gusta, por eso se ve aquí. Entonces mira, solo me saco los primeros 5 valores de la variable de velocidad. Ahí solo tomo los primeros 5 valores de velocidad, el 4, 4, 7, 7 y 8. Bien, sencillo. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a jugar con estos. Ah, bueno, de la base de datos que tenemos de esta otra que es Iris. Iris, que es de pétalos y eso que les he dicho. Entonces de otra base de datos como tal, seleccionemos un rango de datos de la longitud de pétalos, no, del tamaño de pétalos, no, del tipo de especies. Así es que ya vamos a empezar a jugar. Listo, pues la idea de este primer escenario es que ustedes se familiaricen con este entorno, vean cómo crear variables. Miren todas las variables en un momentico que uno comienza a crear. ¿Sí ven? Entonces uno queda como, uy, qué montón de cosas. Y la idea es eso. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud, muchachos? ¿O vamos dando por terminada como la horaria de asesoría? Sí, o sea, faltó hacer funciones, faltó hacer con otro tipo de gráfico, otras cositas, pero la idea es, yo les voy tratando de hacer esto un poquitico así amigable y tratamos pues de orientar. Nos faltan es usar ya las funciones de probabilidad también, que esa es la idea, porque uno termina usando puros gráficos de probabilidad. Si ustedes aprenden Python o aprenden R, el lenguaje es muy similar, es muy similar, es muy similar. Por eso le digo, la forma de programar es muy similar. Entonces, unas cositas les ayudarían en otros lenguajes también. El asunto son las estructuras y las cosas como lo van teniendo. Bueno, muchachos. Listo, o sea, espero le haya gustado como un poquitico pues esta asesoría y la idea hoy hicimos pero bastantico pues un poquitico de estas cosas básicas. Ya nos íbamos metiendo un poquitico de las funciones que tienen que ver con probabilidad, que esto es lo que realmente vamos a empezar a manejar, y espero pues se animen a hacer los ejercicios propuestos tanto en la guía de trabajo colaborativo, están aquí estos de aquí abajito, como ir haciendo estas funciones que están aquí, estos ejemplos que están aquí también en la guía inicialmente. Listo. Listo. Voy a detener la grabación. Y si hay alguna otra inquietud, pues adelante, muchachos. Si no, recuerden que ahorita a las 8 sigue otro profe. No recuerdo el horario. Alexander, ahorita a las 8 también tiene horario disponible. Listo, espero ya, digamos, ahora sí se animen a usar como el programa como tal. Listo, y lo instalen, ojalá lo instalen, pero no solo se queden con la consola. Bueno, muchachos, una feliz noche pues para cada uno de ustedes y espero, digamos, cualquier inquietud, estaré pendiente.